Ya. Buenas noches, estimado docente. Pues vamos a dar inicio al trabajo solicitado con el tema Análisis de los principios del derecho laboral en la Constitución de la República del Ecuador. Somos el grupo 6 y los integrantes son Gabriel Tamirano, Mariuxi Reyes, Johnny Aguirre, Byron Briones, José Petroche y quien les habla, Sandy Velázquez. Como inicio de la misma, pues tenemos los antecedentes. Haré un breve relato sobre las conquistas laborales. El derecho laboral ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, producto de la lucha de los trabajadores por condiciones justas y equitativas. En Ecuador, el reconocimiento de derechos laborales fundamentales ha sido un proceso paulatino, influenciado por movimientos obreros y reformas legislativas. En el 2020, durante la revolución industrial, las condiciones de trabajo eran precarias, con jornadas excesivas, salarios insuficientes y explotación infantil. La lucha obrera en el mundo condujo a la adopción de normativas internacionales que establecieron estándares mínimos de derechos laborales, lo que también influyó en Ecuador. A inicios del siglo XX, las primeras organizaciones sindicales surgieron en el país, impulsando la protección de los trabajadores y la creación de las leyes que regulan las relaciones laborales. Siguiente compañero, por favor. Buenas noches, doctor. Análisis de los principios laborales. La Constitución de la República del Ecuador establece varios principios fundamentales que rigen el derecho laboral. Entre los más relevantes se encuentra el principio de inalienabilidad. El artículo 326 establece que los derechos laborales son irrenunciables, lo que impide que los trabajadores renuncien a beneficios adquiridos por la ley o contrato. Código de Trabajo 2019. Este principio busca evitar la explotación laboral y garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados de manera íntegra. A pesar de su reconocimiento, en la práctica se han identificado casos en los que los trabajadores se ven obligados a firmar documentos en los que renuncia a ciertos derechos, lo que refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar estas irregularidades. A continuación, mi compañero John. Muy buenas noches, doctor. A mí me toca hablar del principio de igualdad y no discriminación. Esta parte es muy fundamental en el del derecho humano, ¿no? Se refiere a la idea de toda persona que deben ser tratadas con la misma igualdad y dignidad, ¿no? Respeto y consideración, sin importar sus diferencias. En este principio te presentes diferentes normativas y documentos internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El principio de igualdad formal significa que toda persona debe ser tratada de la misma manera ante la ley y sin que existan distinciones arbitrarias, ya que su origen, sexo, religión, ideología, orientación sexual o cualquier otra característica. Igualdad material, aunque las leyes pueden ser iguales para todos y a veces las personas no parten de la misma situación. Y no discriminación, este principio implica que una persona debe ser tratada de forma que no debe ser tratada de forma injusta. Eso es todo. El siguiente compañero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre el principio de estabilidad laboral. El derecho a la estabilidad en el empleo está complementado en el artículo 326, evitando despidos arbitrarios y promoviendo la continuidad laboral. Salazar 2021. Sin embargo, en la práctica, la informabilidad laboral y la tercialización han dificultado la ampliación efectiva de este principio, generando precarización del empleo. El crecimiento del empleo informal en el Ecuador representa un desafío para la estabilidad laboral. A pesar de las reformas normativas, muchos trabajadores no cuentan con contratos formales ni acceso a seguridad social, que limita la efectividad de este principio en la práctica. Gracias. Bueno, yo voy a hablar acerca del principio de la remuneración digna.
es importante destacar que el principio de remuneración digna establece que el salario debe de ser justo para que cubra las necesidades básicas de la persona trabajadora y su familia. Es por eso que el salario digno debe de permitirle a la persona trabajadora y su familia un nivel de vida digno, el cual es basado también en el Código Orgánico de la Producción, que establece que el salario digno se determina con base a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, de acuerdo al valor promedio de la canasta básica de cada año, para que de esta manera pueda tener una vida digna. También el artículo 328 de la Constitución establece que la remuneración debe ser justa y suficiente, garantizando los derechos del trabajador y su familia. Y también, aunque el salario básico aumenta, el costo de la vida sigue superando los ingresos de muchas familias ecuatorianas. Y es por eso que, aunque este no sea muchas veces proporcional a la inflación, al incremento del costo de la vida, es muy importante que este se termine cumpliendo bajo aplicación legal, de acuerdo al ordenamiento jurídico. Bueno, con respecto a la conclusión del tema que hemos presentado como grupo número 6, es importante destacar que en el Ecuador existe un marco jurídico legal en la cual garantiza el cumplimiento de los derechos para los trabajadores en el pago de un salario digno, una vida digna que pueda cumplir con sus necesidades básicas, de esta manera permitiéndole tener capacidad de obtención de obtención con respecto del costo de la canasta básica. Es por eso que es importante la fiscalización efectiva para que de esa manera muchas empresas no evadan sus responsabilidades y de esa manera no dejar a sus trabajadores en condiciones precarias. Bueno, esperamos que hayamos cumplido con el objetivo de analizar el tema tratado. Eso es todo. Muchas gracias.